Bienvenidos a esta emisión de Los Secretos del Poder. Bueno, voy a dedicar un minuto a cada editorial porque los invitados, bueno, uno no llegó todavía, suele llegar tarde, pero los invitados van a tener mucho que hablar sobre la economía argentina en relación al país y la economía argentina en relación a esto que el oficialismo da en llamar el mayor logro de los 4 años de gestión. Poneme, por favor, el libro que me mandaron. Ahí llegó el invitado que siempre llega tarde, hincha de San Lorenzo, equipo que fue cascoteado por la dictadura. Ahí tenemos Carles Puigdemont, la crisis catalana. Mingo Berrio nos está viendo desde Barcelona, le mandamos un gran abrazo. Llegó el libro, vamos a ver si conseguimos más para sortearlo entre la gente, porque realmente es excelente. Es todo un análisis, más allá de que uno pueda o no estar de acuerdo con el tema de la independencia de Cataluña, es un excelente análisis sobre la relación de la crisis catalana con los medios de comunicación. Cuando lo saquemos a Puigdemont por teléfono, en 15 días, 20 días, le vamos a preguntar si hay una cierta dosis mínima de ingenuidad cuando él habla de lo que esperaba del gobierno español, que pareciera ser tan fascista, franquista y falangista como el viejo caudillo hijo de puta Francisco Franco. Porque me dio esa sensación, me quedó como un regusto de preguntarle a Puigdemont si no era demasiado ingenuo pensar que no los iban a cagar a patadas. Yo estaba absolutamente seguro. Puigdemont es un tipo que no va con la violencia, es un tipo que cuando fue presidente de Cataluña fue el que mandó a aprobar en Cataluña el genocidio armenio. O sea, un pacifista, ¿sí? Filólogo, periodista. Pero bueno, se lo vamos a preguntar cuando esté. Poneme el segundo 30 segundos o 40 segundos antes de presentar a los invitados. Hace 45 años, a los 81 años, moría Juan Domingo Perón. Alguna vez un profesor mío de psicoanálisis en la universidad me dijo: Ariel, solo muere aquello que se olvida. Y es cierto. Si uno olvida, desaparece. Si uno no olvida, por lo general, y esto es psicoanalítico, no repite. Yo me quedo con el recuerdo del Perón del 45, del Perón doctrinario, del Perón de la justicia social. No me quedo con el Perón del 73. Obviamente. Y la última perlita es esto. Cuando yo digo que después de la hora y media, hora 45 de hablar con Puigdemont en su exilio en Bruselas, dije, mierda, ¿con quién hablo? Puedo hablar con los dos que invité hoy, puedo hablar con algún otro que invite, pero cada vez tengo menos margen para invitar a los políticos descerebrados. Poneme eso. Argentino toma 4 litros menos de leche que hace un año. Lo último que sacás es la leche. Quiere decir que la gente perdió mucho consumo en estos últimos meses. Si ustedes quieren ganar las elecciones, lo que tienen que hacer es que la gente recupere calidad de vida, ¿no? Yo creo que la calidad de vida no solo tiene que ver con el consumo. Parte de ese consumo que se iba en cosas, como te digo, más superficiales o más pequeñas, en términos de lo que significan para la vida, que pasa a ser un consumo que tenga que ver con la inversión en una casa. También hay que pensar
pero también tiene que ver con un poder adquisitivo que no vaya solo a ese tipo de productos, el hecho de que las familias puedan tener su techo propio. Yo creo que eso es calidad de vida, que el consumo obviamente a todos nos gusta. Esta mina es la vicepresidenta de la Nación, la Amalia Granata del subdesarrollo. Gracias por venir a ambos. Claudio Lozano, recuperaron los terrenos del gasómetro. Por supuesto, estuvimos ayer festejando hasta muy tarde. Estuvo ahí usted. Sí, usted formaba parte de esa playa de... Sí, por supuesto. Que toma más valor cuando uno se acuerda que se lo sacó Cacciatore. Así es, efectivamente. Sí. Gracias, Pedro. Gracias a vos. Ex economista del PC y muy amigo de un amigo común, Patricio Echegaray. Como ustedes no tienen el defecto de los economistas generalizados, que no se les entiende nada, me gustaría, aparte que me muestres y me regales el libro, bueno, ya eso, ya eso es mucho, ¿no? Eso. Muestren el libro de Claudio, así tengo otro libro más para leer en las vacaciones, que me expliquen, aparte de hacer una lectura de la economía actual en la Argentina, que me expliquen, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿En qué puede incidir el acuerdo con la Unión Europea? Bueno, lo primero es que, sinceramente, creo que ese acuerdo no está ni siquiera terminado. Me da la sensación de que hubo mucha voluntad de apurarlo. Puro humo. Para poder presentarlo antes de que Macri terminara su presidencia al frente del Mercosur y con el objetivo de poder utilizarlo como parte de la campaña electoral. Lo cual me parece un tema relevante a señalar porque por cosas que seguramente hablaremos después, hasta los modos en que se llevaron adelante los acuerdos con el fondo tienen más que ver con la campaña electoral de Macri que con resolver algún problema de la economía argentina. Pero igualmente digo, es un acuerdo, todos sabemos, es el ABC de cualquier discusión económica, que cuando se enfrentan dos regiones con desigual nivel de productividad, es decir, de capacidad tecnológica y de capacidad de producción y demás, la única forma en que eso puede hacerse de manera complementaria es que existan mecanismos que permitan resolver esas desigualdades y por lo tanto que existan mecanismos de financiamiento, de adaptación y demás que permitan que esas desigualdades se vayan resolviendo y en algún momento puedas complementar esas economías. Nada de eso ocurre acá. Acá lo que tenemos es, para ponerlo en concreto, la liberalización completa en materia arancelaria de todo lo que son insumos y bienes de capital del sector industrial, lo cual implica que cualquier estrategia de sustitución de importaciones o de reconstrucción del sector industrial quedaría vedada en la Argentina. O sea, esto clausura, en tanto se aplique, clausura la posibilidad de una estrategia de reindustrialización del país. El segundo elemento es que los problemas que tiene la Argentina, por ejemplo, o el Mercosur, pero Argentina en particular, para entrar con sus propios productos agrícolas a la Comunidad Económica Europea, pasan por los subsidios y por las barreras arancelarias o fitoarancelarias. Bueno, de los subsidios no hay una palabra, y de las barreras arancelarias dicen que se mejorará. O sea, de un lado los aranceles se liberan por completo, del otro lado se mejorará. O sea que por muy poco, para un sector que representa poco dentro del producto, se está concediendo y clausurando la posibilidad de la industrialización del país. Antes que empieces a hablar, porque después no paras nunca, quiero mandar dos saludos, pero antes la primer pregunta, de acuerdo a lo que dijo Claudio. O sea que esto es negocio solamente para los europeos. Nos manda un saludo Lupita Villalobos y Emanuel Barajas, que nos están viendo en Atotonilco, a 100 kilómetros de Guadalajara, que la están pasando muy mal. Y otro saludo nos manda Domingo Berrio desde Barcelona, ex gerente general de La Caixa, que es uno de los que me manda este tipo de literatura subversiva. Bueno. Bien. No, Claudio lo planteó muy bien y muy claro. Primero que
acá no se firmó nada en realidad. Lo que se firmó es una especie de carta de intención diciendo los puntos que vamos a tocar para profundizar y ver qué hacemos. Por eso que no encuentra nada que se pueda discutir. Lo único que dice es, ustedes no van a tener más barrera arancelaria y le damos 10 años. Ah, ¿hay que esperar 10 años? No, no, en el transcurso. Pero ¿cuál es la escala? No sabemos todavía, eso vamos a discutirlo. Por ejemplo, Argentina va a exportar más, pero no puede exportar soja. Sigue siendo la barrera transgénica. No se puede, usa alimentos transgénicos. En Europa no puede entrar. Según los franceses no puede entrar. Con lo cual vamos a discutir. Pero además, una vez que se apruebe, en realidad, el texto completo, lo va a firmar el presidente de Mercosur, que en ese momento, secretario de Mercosur, y el de la Unión Europea. Pero después, ahí empieza el trámite y tenés que esperar las siguientes etapas. Primero, que se traduzca a todos los idiomas europeos. Segundo, que pase a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, que es único, donde ahí se tiene que poner de acuerdo el PP con el PSOE y con todo lo demás. Tercero, una vez que ha aprobado eso, Argentina tiene que mandarlo a su parlamento, Uruguay al suyo, Brasil al suyo, Paraguay al suyo. No hay parlamento Mercosur. vamos A los 28 parlamentos de Europa. Claro, eso está dentro de la... Vamos a una pausa publicitaria por esto de las publicidades políticas y a la vuelta seguimos con esto y con la situación económica del país, ¿no? Que está bárbaro todo, está genial. Grande però, che grande figlio di puttana. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias, nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje, más de 50 años marcando el rumbo en salud. Municipalidad de Navarro. Intendente Santiago Maggiotti. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, este miércoles 3 de julio nos convocamos por la defensa de la salud pública y el reintegro de nuestros compañeros despedidos, acompañarnos en la presentación de la lista de ATE Verde Anusate que integran los que siempre han estado al lado de sus compañeros y de los pacientes. Mingo Berrio desde Amer, Barcelona. Estrasburgo ya está lleno de catalanes reivindicando sus votos a Carles Puigdemont. Sí, los del Parlamento Europeo son tan facho y nazi como el Estado de al lado, ¿no? Porque evidentemente lo quieren meter en cana. Cuando uno lee esto, se da cuenta que los medios hegemónicos no están solos en la Argentina. Santiago Ibarra, compañero Ariel, seguiremos recordando al general en la lucha junto a nuestro pueblo hasta la victoria final. Un fuerte abrazo. Y acaba de llegar, bueno, un viejo amigo, joven amigo, viejo amigo justicialista de San Martín, el compañero Walsuk, que se cayó sorpresivamente en el programa y nos sacaremos una foto cuando termine el mismo. Señores, todo suyo los últimos 15 minutos. Yo una sola frase que quería avanzar. Se anunció que va a haber una reunión entre Christine Lagarde, ¿así es? Así es. Bien, gracias. Y el mister italiano Macri. Mister italiano, por eso. Sí, claro. Y la anunció la señora Camila Andersen, que es la directora de comunicaciones del FMI.
O sea, acá no anunciaron nada, eso se anunció afuera, que a veces se reunió. Como corresponde. Como corresponde. Pero lo que dijo es algo interesante. ¿Para qué se van a reunir? Y dice lo siguiente: intercambiarán visiones sobre las prioridades políticas mientras continúa la revisión del programa financiero acordado. O sea, yo me niego a hablar de política, pero lo van a discutir afuera. ¿Para qué voy a dar mi opinión si no lo voto más? La opinión. Realmente, cuando uno ve esto, entiende por qué se firmó el acuerdo. Claudio. En solo 3 años, 2015-2018, el gobierno de Macri acumuló una deuda nueva de 93.000 millones de dólares. ¿93.000 o 150.000? No, hasta 2018, 93.000, neto. Neto. ¿No? Porque uno toma, cancela. De los 93.000 millones de dólares, se fugaron en la Argentina 60.000 millones hasta finales del 2018 se incorporan. Si incorporáramos los meses de este año, hasta mayo estaríamos en 69.000 millones de dólares. Es decir, una parte muy sustantiva del endeudamiento se fugó. Segundo punto, en relación con lo que mencionaba acá el amigo, el acuerdo con el fondo tiene 2 características que no está mal señalarlas. La primera es un acuerdo que no existe ninguna resolución del Ministerio de Economía o de Hacienda, como lo llaman ahora, ni de la Secretaría de Financiamiento, ni del Banco Central respecto a qué es lo que se acordó. No hay resoluciones del Estado argentino sobre el tema, pedida judicialmente y no ha sido entregada. Lo único que es un memorándum, que no es un documento del Estado, no hay resoluciones institucionales. Y además, el gobierno no tenía facultades para tomar ese acuerdo porque tenía que hacerlo pasar por el Parlamento como la Constitución manda, y lo que el gobierno adujo, que es el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, es un artículo que no está vigente, porque fue volteado por la Constitución del 94 y para poder utilizarlo deberían haberlo prorrogado, cosa que no hicieron. O sea que es absolutamente ilegal e inconstitucional sobre cómo se hizo. Pero a su vez, del lado del fondo, es un acuerdo que viola su propio estatuto. Los estatutos del Fondo Monetario Internacional establecen que no se le puede prestar a un país en situación de fuga de capitales, que es la característica básica de la economía argentina durante la etapa Macri. ¿Se llama default? La Argentina fue puesta en default por Macri a comienzos del 2018. Todo lo que hemos vivido es el efecto del default. ¿Por qué no lo dicen? Porque quieren ponerle la responsabilidad del default al próximo gobierno. Pero en realidad el fondo vino a maquillar y posponer el default. Porque en realidad, a comienzos del 2018, de cada 10 dólares que la Argentina necesitaba para funcionar con el esquema de Macri, producía solamente 6. Los otros 4 los tenía que o tomar prestados o pagar una tasa de interés brutal por parte del Banco Central para que ingrese capital financiero. Esos 4 dólares, en realidad, en términos anuales, representaban 40.000 millones de dólares al año para que la Argentina funcionara con los desequilibrios que Macri y su política de desregulación y endeudamiento habían generado. Por lo tanto, quien chocó la calecita y puso a la Argentina en default se llama Mauricio Macri. ¿Cómo lo resolvió? Yendo al fondo. ¿El fondo qué hizo? ¿Reconoció el default? No. ¿Qué hizo? Le dijo, te doy 60.000 palos y me los devuelve el próximo gobierno. Vos aguantás con eso el 2018 y el 2019. Y consecuentemente ahora dicen, ¿va a defaultear el próximo gobierno? No, defaulteó Macri. Y en realidad lo que están queriendo decir cuando le ponen al próximo gobierno esto es un instrumento de extorsión, que significa decirte, mirá, vos nos debés 60.000 palos, pero además tenés un conjunto de condiciones de política económica que están metidas en el acuerdo y que son reforma laboral, reforma previsional, no sé si le escucharon nombrar alguna de estas cuestiones, reforma tributaria, independencia del Banco Central, cambio de su carta orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la propuesta es, si se va Macri, la política continúa, sobre la base de que se respete el acuerdo del fondo. Por eso es que
Cuando publicamos este libro lo hicimos porque corresponde que, a diferencia de lo que ha pasado durante el conjunto del proceso democrático, donde el endeudamiento nunca fue abordado en términos políticos, sino simplemente en términos financieros, y financieramente no tiene solución por las características que tiene la deuda argentina, hoy hay una nueva oportunidad para cambiar la consigna, para que no se discuta la deuda sin beneficio de inventario, para que digamos que efectivamente las deudas se pagan, pero las estafas no. Bueno, Pero- Claudio es uno de los pocos que habla, Mario Cafiero también, vos también, que habla de la deuda externa y de la deuda interna. Nadie habla, nadie sabe. Ahora, cuando vos tenés, me agarro de algo que dijo Claudio recién, cuando vos pedís guita tenés que garpar, ¿no? No. Tiene que garpar el que usa la guita. Pero ¿y si se van? Yo era empleado de un lugar, pedía plata para ese lugar y la pagaba el lugar, no yo. Pero ¿y si se van? Esa es la trampa. Como dice alguien en televisión ahora, que está muy de moda como chiste, esa era la cosa. Te digo, el tema es, centralmente es el siguiente. Yo vendí todo, lo posible. Me endeudé en todo lo posible. Generé un país donde un pequeño grupo tiene muchísimo más que todo el resto. Lo concentré, lo extranjericé. Pero más puse una cláusula que a veces nos olvidamos. ¿Cuál es la cláusula? Sino, ¿qué pasa en el ámbito financiero, legal y formal con la famosa decreto aquel que decía que la garantía de la deuda emitida por el Estado argentino son los recursos naturales del Estado? Vaca muerta es parte de recursos naturales, ¿no? Digo, por ejemplo, el acuífero guaraní también es parte y también es garante de esa deuda. O sea, acá el tema es, no es que yo no quiero pagar. Primero que no sé lo que debo. Estoy igual que cuando estaba en la etapa, cuando salíamos de la dictadura, que no sabíamos cuánto debíamos porque estaban llenos de papeles. Acá está lleno de cosas que no sé a dónde entró la plata y dónde fue a parar. Y lo primero que tengo que averiguar, a ver si alguien en el camino, el portero no se quedó con un vuelto. No puede quedarse. Entonces, yo digo que la deuda externa, primero vamos a auditarla. No pido que no se pague. Yo no pido que no se pague, pido que la voy a auditar. Si hay deuda real... Pero ¿y si vos pediste la guita no hay deuda real? No. Pero, por ejemplo, vos podrías tomar, a ver, ¿quiénes son los que prestaron? Antes que hables, Juan Carlos Fernández, felicitaciones por el programa, 2 economistas claros, y Eliseo Sardi, licenciado, muy buen programa, interesante y muy clara explicación de Claudio, un abrazo peronista. Vos tomás, ¿quiénes son los que prestaron? ¿Quiénes son los que prestaron? Y ves quiénes son los funcionarios del Ministerio de Hacienda, quiénes son los funcionarios de la Secretaría de Financiamiento y quiénes son los funcionarios del Banco Central. ¿Tienen alguna historia o relación o vínculo con los que prestaron? Ah, bueno. Otro tema. ¿Quiénes son los que fugaron? Claro. ¿Tienen alguna relación con los funcionarios? ¿Tienen alguna relación con los que prestaron? Bueno, eso es una investigación. Es una auditoría. Por ejemplo, hay un ejemplo. Entonces, ¿eso qué te permite? Dos cosas. En algunos casos puede implicarte que puedas dar de baja alguna deuda, porque no cumpla con los procedimientos jurídicos, legales y constitucionales que debes cumplir como Estado para tomarla. Tienen que ir en cana. Probablemente alguno pueda tener que ir en cana. Ahora, y en otros casos, donde por ahí no podés dar de baja la deuda, sí te permite también identificar políticamente quiénes son los que usaron la deuda para beneficiarse. Con lo cual vos podrías descargar sobre ellos el peso del pago. Es decir, lo que quiero decir es que vos tenés dos cuestiones. O bien, invalidar la deuda por razones jurídicas que te permitan hacerlo, o bien establecer algún mecanismo contributivo para aquellos que se beneficiaron de la deuda, para que la deuda no pese sobre el presupuesto público, cayendo sobre la cabeza del común de los mortales que normalmente la pagamos. Perdón, Quedan una 2 aclaración, minutos. una aclaración nada más. Futuro. Una aclaración. 2 La minutos deuda, quedan. sí, la deuda del millón de los 100 años la emitió el Estado argentino. La tomó el mismo señor
que asesora a los que nos prestan acá, pero que además es funcionario del país, además es el inventor de un sistema por el cual se apaga la lamparita a todo el país y alrededores, es el mismo dueño. Es un señor que se llama Caputo de apellido. Yo no lo conozco, no sé si vos ubicás quién es. Futuro. El futuro que esto, la deuda, es el instrumento de extorsión más importante que va a tener el futuro gobierno para definir si quiere hacer una política distinta. La deuda hoy es la principal partida del gasto público de la Argentina. De los gastos de la Administración Central tiene 29 funciones, de las cuales la deuda es la principal, representa el 30% del gasto y ella por sí sola equivale a las otras 24 funciones sumadas. Son 29, 24 equivalen solamente a la deuda. Entonces digo, pensar que uno va a tener oxígeno fiscal para poder intervenir y mejorar las condiciones de política económica de la Argentina sin discutir este tema es pensar en espejitos de colores. Y segundo, la deuda se paga en dólares, con lo cual también Argentina necesita divisas para replantear su perspectiva. Por lo tanto, oxígeno fiscal y divisas son las palancas para recuperar la actividad económica y eso se discute acá. El último, Mónica desde Corrientes, lo felicita a ambos por la claridad, pero dice también qué futuro nos espera. De pelea, como siempre. Gracias por venir. No, Después de las PASO los vuelvo a invitar para seguir no? hablando de esto. Y bueno, alguna vez voy a hablar de por qué le negaron a un pariente mío las PASO en Chivilcoy, el traidor de Randazzo, arreglando con el masismo para las elecciones que vienen. Voy a hablar en breve de esto, ¿sí? Para que usted vea que todos son como Michetti, o la mayoría, no como Puigdemont. Chau, que la pase muy bien, nos volvemos. Repite esto de Claudio y Pedro el lunes que viene, nos volvemos a ver el 15.